Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, con mucha energía y listos para un nuevo análisis apasionante. Yo estoy aquí súper emocionado con el corazón latiendo fuerte, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que está en boca de todos, que ha encendido debates, y que sin duda, va a despertar muchas pasiones y quizás, ¿por qué no?, algunos suspiros. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese hombre que roba corazones con cada mirada, con cada gesto, con esa sonrisa que ilumina la pantalla, y de Hande Erçel, la mujer que lo acompaña en la pantalla, la que comparte con él escenas memorables y que al parecer también comparte algo más en la vida real. Hoy amigos vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a los fans de Love is in the Air y a los seguidores de esta pareja en vilo durante mucho tiempo. Hoy vamos a analizar la supuesta declaración explosiva que ha circulado por las redes, que ha sido tema de conversación en foros, y que ha puesto a todos a especular, una supuesta confesión que ha puesto a todos en alerta. Kerem Bürsin, supuestamente ha confesado que quiere a Hande. Ya saben, ese querer que puede tener muchísimos matices, ¿verdad? ¿Amistad? ¿Un cariño especial? ¿Algo más profundo? ¿Hay amor en el aire, literalmente? En este vídeo vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones, a analizar todo lo que sabemos, a examinar las pruebas, a especular, a desmenuzar cada detalle, cada foto, cada comentario y cada silencio, y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre esta pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Antes de que sigamos, antes de que profundicemos en este mar de rumores y especulaciones, quiero hacer una pausa para recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, para mantenerlos informados, entretenidos, y al tanto de las últimas noticias, chismes, análisis y debates del mundo de las series turcas, las celebridades, el mundo del espectáculo y todo lo que nos apasiona. Así que a darle al botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse nada. Y así, no se perderán ningún vídeo, ningún análisis, ninguna noticia, ninguna especulación, nada de nada. Ya saben, es la mejor manera de estar al día. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bien, la base de todo esto, la mecha que ha encendido esta hoguera de rumores, la chispa que ha generado esta ola de especulaciones, es una supuesta declaración atribuida a Kerem Bürsin. Según lo que se ha difundido en una entrevista, en un evento, o en algún encuentro con medios, Kerem habría expresado sus sentimientos hacia Hande de una manera que ha sido interpretada como directa, contundente y reveladora. La frase clave, la que ha hecho saltar todas las alarmas, la que ha detonado la euforia de los fans y que ha llenado de esperanza a muchos, es algo como, quiero a Hande. Ahora, amigos, antes de que nos lancemos a conclusiones precipitadas, antes de que nos dejemos llevar por el entusiasmo, tenemos que analizar la situación con la mayor objetividad posible, ¿verdad? Es crucial para un análisis responsable, para una investigación seria, tener en cuenta una serie de factores que pueden modificar, matizar o incluso desmentir la veracidad de esta declaración. Primero, y este es un punto fundamental, hay que ser conscientes de que las declaraciones de las celebridades, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como sus sentimientos personales, pueden estar sujetas a interpretaciones, a traducciones y a la forma en que los medios las presentan al público. A veces las frases se editan, se seleccionan, o se sacan de contexto para que sean más sensacionalistas, para que tengan más impacto mediático, para atraer más clics y generar más tráfico. Es una realidad que debemos tener en cuenta, y que nos exige ser cautelosos. No podemos tomar cada palabra como una verdad absoluta, sin analizar el contexto, sin considerar las posibles manipulaciones. Además, y este es otro factor crucial, la fuente de la información es vital. ¿De dónde proviene esta supuesta declaración? ¿Es una entrevista oficial, publicada por un medio reconocido y confiable? ¿O es un rumor que circula en las redes sociales, difundido por cuentas de fans o sitios web no verificados? La credibilidad de la fuente es fundamental para evaluar la validez de la información. Si la declaración proviene de una fuente poco confiable, debemos tomarla con pinzas, ser escépticos y no darla por cierta hasta que haya una confirmación oficial o una evidencia más sólida. Incluso si la frase fuera auténtica, incluso si Kerem realmente dijo quiero a Hande, tenemos que analizar el significado de ese quiero. ¿A qué se refiere exactamente? Es un querer en el sentido de afecto, de cariño, de aprecio. Un querer que implica una amistad profunda, un vínculo especial.
¿O es un querer en el sentido romántico, un deseo de algo más, un sentimiento de amor? El querer puede tener muchísimos matices, y entender el contexto es fundamental para interpretarlo correctamente. Pero incluso teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la frase es potente. Es una frase que, de ser auténtica, sugiere afecto, cariño, interés, o, en el lenguaje popular, que hay química, que hay una conexión especial, y tal vez que hay algo más. Es una frase que puede interpretarse de muchas maneras, y eso es lo que ha desatado la tormenta en las redes sociales. Otro factor que debemos considerar, y que es vital para entender el contexto, es la situación en la que se hizo esta declaración. ¿En qué ambiente se pronunció esa frase? ¿Fue una entrevista formal en la que se le preguntó directamente sobre Ande y sus sentimientos hacia ella? ¿O fue algo más casual, una conversación informal, en un evento social, en medio de una multitud? Saber el contexto es crucial para entender el tono y la intención detrás de las palabras de Kerem. Si fue una pregunta directa, la respuesta podría ser más reveladora, podría ser una confesión más explícita. Si fue algo espontáneo, tal vez la frase tenga un significado diferente, un matiz más ambiguo. Además, es importante analizar el lenguaje corporal de Kerem. ¿Cómo reaccionó cuando dijo esa frase? ¿Sonrió? ¿Se sonrojó? ¿Evadió la pregunta? Parecía nervioso. El lenguaje corporal puede ser un indicador muy revelador de los sentimientos de una persona. Si Kerem mostró signos de timidez, de emoción, o de nerviosismo, eso podría sugerir que sus palabras tenían un significado más profundo. Si por el contrario respondió de manera relajada y natural, la frase podría ser simplemente una muestra de afecto y cariño. Por otro lado, y esto es algo que siempre me gusta resaltar, porque es un factor que no podemos ignorar, porque es innegable y palpable para todos los que hemos seguido la serie, la conexión entre Kerem y Ande es innegable. Lo vimos en Love is in the Air. La química que tenían, la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, era palpable, literalmente podías sentirla a través de la pantalla. Podías ver la conexión, la atracción, la magia que existía entre ellos. La manera en que se complementaban, la forma en que se hacían reír, la manera en que se entendían con una simple mirada, era algo especial, algo que trascendía la pantalla. Y esa conexión, esa chispa, esa magia, no desapareció cuando las cámaras dejaron de grabar. Han seguido compartiendo momentos juntos, han sido vistos en eventos, en cenas, en celebraciones, han publicado fotos en redes sociales, demostrando una amistad y un vínculo que sin duda va más allá de lo profesional. Han demostrado que su relación es genuina, que se tienen cariño, que se apoyan, y que comparten algo que va más allá de la fama y el éxito. Las redes sociales, por supuesto, han sido un hervidero de actividad. Los fans, como siempre, han estado muy atentos, escudriñando cada foto, cada comentario, cada me gusta, cada interacción. Han surgido teorías, especulaciones, análisis minuciosos de cada publicación, y muchísimas muestras de apoyo a la pareja. Los fans de Love is in the Air, que tanto soñaron con verlos juntos, están emocionados con la posibilidad de que esta amistad se convierta en algo más, en una relación romántica, en un amor que trascienda la ficción. Han creado memes, han escrito fanfics, han hecho vídeos, han expresado su entusiasmo y su esperanza. Pero, ¿qué dice Ande? ¿Cómo ha reaccionado ella ante estas supuestas declaraciones? Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por su parte. Ni una confirmación, ni una negación. Ha mantenido, como es habitual en ella, un perfil bajo, reservado y discreto. Es una actitud que la caracteriza, que la define y que es respetable. Ande es una persona que valora su privacidad, que prefiere mantener su vida personal alejada de los reflectores. Sin embargo, es importante recordar que tanto Ande como Kerem son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. Prefieren mantener su privacidad, no airear sus sentimientos públicamente, no exponer su intimidad a los medios y a la opinión pública. Es una elección personal, y es completamente válida. No todos los famosos tienen que compartir cada detalle de sus vidas. Y precisamente esta actitud, esta discreción, solo alimenta la curiosidad y la especulación, ¿verdad? Cuanto más se callan, más se habla, más se inventa, más se fantasea. El silencio, en este caso, es un imán para los rumores. Analicemos las pruebas concretas, las que tenemos a mano, las que podemos analizar. Tenemos fotos juntos que demuestran que siguen compartiendo tiempo y espacio.
Tenemos comentarios en redes sociales, intercambios sutiles y significativos que revelan complicidad. Tenemos las declaraciones de Kerem, que aunque no estén confirmadas, son un punto de partida para la especulación. ¿Es suficiente para confirmar un romance? No, no lo es y creo que todos somos conscientes de eso. No podemos confirmar una relación basándonos en rumores y especulaciones. Pero sí es suficiente para alimentar la esperanza, para mantenernos intrigados, para seguir de cerca su evolución, para seguir analizando cada detalle, y para disfrutar de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Además de la química, de la conexión innegable, también hay que considerar los posibles obstáculos. Ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas, con vidas profesionales demandantes. Ambos son jóvenes exitosos, y están en la cima de sus carreras. Mantener una relación, especialmente en el ojo público, no es fácil. La presión de los medios, la persecución de los paparazzi, la presión de los fans, las expectativas del público, todo eso puede ser muy abrumador. Si deciden estar juntos, tendrían que aprender a lidiar con todo eso, a proteger su relación de la intromisión y la invasión. Tendrían que encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Y eso no es tarea fácil. Sin embargo, si el amor es real, si los sentimientos son fuertes, si hay una conexión genuina, creo que pueden superar cualquier obstáculo. El amor, si es verdadero, es capaz de superar las barreras, de romper los esquemas, y de vencer las dificultades. Y no podemos olvidar, y este es un punto crucial, la posibilidad de que todo esto sea un rumor, un invento o una exageración. Es importante, chicos, mantener la calma y no dejarnos llevar por las emociones. Hay que ser objetivos, hay que ser cautelosos, y hay que esperar a que ellos, si así lo desean, confirmen o desmientan cualquier tipo de relación. No podemos basarnos en especulaciones, ni en interpretaciones apresuradas. Tenemos que ser pacientes, respetar su privacidad, y esperar a que ellos decidan cuándo y cómo quieren compartir su vida personal. Pero más allá de la confirmación o la negación de una relación romántica, lo que sí es innegable es que Kerem y Hande son dos personas muy especiales. Tienen talento, tienen carisma, tienen una belleza que enamora, y tienen una conexión que trasciende la pantalla. Son exitosos en sus carreras, son queridos por el público, y ambos han sabido ganarse el cariño y el respeto de sus fans. Han demostrado ser profesionales, apasionados y comprometidos con su trabajo. Han creado personajes memorables, que han tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y aunque no sepamos qué hay exactamente entre ellos, lo que sí sabemos es que son un dúo muy especial, que han creado una química única, y que nos han regalado momentos inolvidables. Así que, ¿qué podemos concluir? Pues que la supuesta declaración de Kerem Bürsin es un detonante, un punto de partida para muchas preguntas, para muchas especulaciones, y para muchas esperanzas. Que la química entre él y Hande es innegable, y que eso es algo que todos hemos podido ver. Que las redes sociales están que arden con las especulaciones, con los análisis, con los comentarios y con las teorías. Y que la historia de estos dos actores turcos es, sin duda, una de las más apasionantes del momento, una de las que más interés despierta, y una que nos mantiene a todos en vilo. Lo más importante, creo yo, es respetar su privacidad, su espacio y su decisión. Que ellos sean quienes decidan cuándo y cómo quieren compartir su vida personal. Que sean ellos quienes decidan si quieren confirmar o negar cualquier tipo de relación. Nosotros como fans, como espectadores, como seguidores, debemos respetar su privacidad y apoyarlos en sus decisiones. Mientras tanto, seguiremos atentos, analizando cada detalle, cada foto, cada comentario, y disfrutando de su trabajo, de su talento y de su conexión. Seguiremos esperando con esperanza, pero sin presionar, sin exigir y sin invadir su privacidad. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les pareció la supuesta confesión de Kerem? ¿Creen que hay algo más entre él y Hande? ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que hay amor en el aire? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, me encanta debatir sobre estas apasionantes historias y compartir con ustedes nuestras opiniones. ¿Creen que hay una relación romántica? ¿O simplemente una amistad muy especial? ¿Qué esperan de esta pareja? Cuéntenme todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que este análisis les haya resultado interesante e informativo y entretenido.
No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Kerem y Ande, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Estén atentos a mis redes sociales, donde siempre publico contenido adicional, donde estoy en contacto con ustedes, donde comparto noticias, actualizaciones, y donde podemos seguir debatiendo sobre este tema y muchos otros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos ustedes, y gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que la magia del amor siga en el aire.